y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a la doctora Lourdes Mantecón. Les recuerdo que la doctora es médico internista, muy buena por cierto, y también sexóloga clínica. Y justamente pues hoy vamos a hablar de algo de sexualidad en esta Semana Santa. Queremos Así saber, es. doctora, acerca de la religión y sexualidad. Cuando estamos entre la fe, el deseo y la culpa, porque muchas veces cuando se reprimen sexualmente es por una cuestión de religión. Así que Y de recibo con culpa. muchísimo gusto a la doctora Lourdes Mantecón. Gracias, Javier. Gracias por la porra. Gracias por las porras. Sí, Semana Santa, qué impresión. Gracias a Dios otro año y aquí estamos platicando sobre este tema. Fíjate que van de la mano, Javier. Si recuerdan nosotros, los seres humanos actuales, somos producto de la evolución de diferentes homínidos que poblaron la Tierra en diferentes lugares del mundo. Entonces, anteriormente, hace 180.000 años, pues fuimos nómadas, ¿se acuerdan? Anduvimos siempre caminando, andábamos por ahí y estos grupos de personas que ya eran como nosotros, pues no tenían espacios separados, no tenían, pues sí, privacidad, se tenía la sexualidad de una forma que ahorita nos parece totalmente fuera de contexto, ¿verdad? O incluso anormal o pecaminosa o la palabra que ustedes quieran usar. Sobre todo contra natura, cosa que pues habría que ver, porque estos grupos Ujú. de personas obviamente tuvieron sexo, si no nosotros no estuviéramos aquí. Ahora, de lo que hemos aprendido de las diferentes religiones ancestrales, es que, por ejemplo, hay una relación muy interesante entre lo que es la fertilidad y la sexualidad, sobre todo ligada a esta cuestión de las estaciones. Porque si andábamos de nómadas, pues nosotros nos andábamos bien moviendo, igual que se mueven hasta la fecha los elefantes o las diferentes especies, ¿verdad? Que de acuerdo a la temporada migran de un lugar a otro, pues para poder alimentarse, tomar agua, etcétera, ¿no? Entonces, los primeros rituales que se hacían o las primeras pensamientos al respecto era muy ligado a cuestión de campos fértiles y que se concretizan todavía más o se empiezan a creer todavía más cuando nos volvemos sedentarios, porque nos ponemos a pensar, ¿verdad? De que se siembra la semilla, de que se implanta en la matriz de la mujer, aunque se tenían ideas muy que ahorita nos parecieran locas, ¿verdad? Como pensar que el ser humano ya estaba formado en el testículo del hombre y el hombre lo único que hacía era sembrarlo en la matriz de la mujer y entonces pues ya nada más se desarrollaba, no se tenía para nada los conceptos de fertilidad que ahora la ciencia nos ha demostrado de cómo sucede en realidad. Pero lo interesante es que de la fertilidad, de lo natural, de lo que sucedía y esas creencias, pasamos con el sedentarismo y con el advenimiento de las religiones, el triunfo de las religiones patriarcales, a esta cuestión de ver a la sexualidad como un problema para todos nosotros. Y hay religiones, por ejemplo, en las que se le decía al hombre que era muy importante no eyacular, que era muy importante contenerse, que era muy importante no masturbarse, que era muy importante cosas que ahora sabemos que van realmente, eso sí, en contra de natura, en contra de la naturaleza del ser humano. Como les he platicado, sabemos ahorita por investigaciones, por ejemplo, que los hombres que eyaculan con regularidad tienen menos incidencia de enfermedades prostáticas. En particular, hay estudios que se relacionan con el cáncer de la próstata. A ver, no, nomás no se vayan a alborotar y empezar a pensar que tengo que eyacular 10 veces al día. No es así. El asunto es lo que tu mismo cuerpo pide, ¿verdad? Y no inhibirte, no reprimirte. ¿De acuerdo? Eso es lo importante y interesante de entender el mecanismo fisiológico, la producción de cómo sucede esto
y entenderlo y vivirlo sin la represión que por muchos años se le aplicó, por ejemplo, a los hombres y que por milenios se le ha seguido aplicando a la mujer. Entonces, Claro. ¿qué sería aquí lo interesante, ¿no? De entender cómo crees, por ejemplo, qué opina el público de cómo nos ha impactado en nuestro comportamiento estas religiones, ¿verdad? Y nuestra sexualidad. ¿Se te ocurre algo, Javier, que pudieras pensar? Sí, o sea, yo creo que, por ejemplo, nos han enseñado, porque nos lo inculcan, que el sexo es como un pecado, pero Ajá, también te inculcan que te debes casar y que te debes formar una familia. Y así obviamente es. para hacer eso, pues hay que practicar sexo para poder reproducirse. Aunque también he escuchado que si lo haces por reproducirse está bien, pero si lo haces por placer, pues no. Así es. Entonces, vivimos atrapados en esa culpa, entre la culpa y el placer, Sí, porque como seres humanos sabemos que nos gusta realizar la práctica sexual, pero también nos condenaría el hacerlo. sí. De hecho, fíjate, eso que estás mencionando ahorita causó una crisis en una de las iglesias, en una de las religiones, en particular la iglesia cristiana, porque se le decía a las personas que si tenían sexo, pues iban a ir al infierno, ¿verdad? Estás condenado. Entonces, en la época medieval en particular, pues las mujeres empezaron a negarse a tener sexo. Y hubo una crisis real donde los hombres batallaban para encontrar con quién casarse. No estoy inventando esto, no es novela, pónganse a revisarlo. Y efectivamente sucedió esta problemática donde tienes que los sacerdotes y los pastores empezaron a hablar con la gente, a decir, bueno, no, o sea, no lo lleves al extremo, dentro del matrimonio, de la pareja y dentro de estos parámetros, entonces ahí no te condenas al infierno, ahí sí se vale. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, que tuvieron que adoptarlo, tuvieron que cambiarlo, Re- ¿verdad? Regularlo. Así es, regularlo de manera diferente para que Ujú, pudiera suceder esta situación que es natural, porque somos una especie sexuada. Y aquí lo interesante es que años después volvieron a adaptar las reglas y entonces no nada más se acepta la sexualidad para la reproducción, sino para enaltecer a la pareja, para que la pareja continúe unida. Y esto es algo que ha ayudado a mantener a muchas personas, no a todas, porque el divorcio sigue siendo muy alto, a muchas personas a ujú. mantenerse unidas, a ver que la sexualidad que se vive con su pareja, pues está aceptada por la religión en la que ellos pertenecen. Y se mantienen literalmente unidas Pues sí, a través del sexo. Bien, doctora, en este caso, que las tradiciones religiosas eh, que han visto la sexualidad con esa regulación, con la limitación al matrimonio, asociado a la parte de reproducción y enmarcada sobre todo con las estrictas normas morales, ha ajá, construido ideas también como que el sexo es correcto solamente en ciertas condiciones, ¿verdad? O que el deseo puede ser peligroso, porque sí, también nos han enseñado que no puedes desear a la mujer de tu prójimo y cosas así. Que digo, está claro. bien, hasta cierto punto está bien, pero ¿qué tiene que ver eso con un deseo personal? O sea, si alguien tiene una atracción, ¿por qué podría estar eso mal? Si somos humanos o animales. Mira, Javier, lo que pasa es que los humanos, como dicen en el rancho, nos llevamos trancas. Si no tenemos unas reglas, si no tenemos reglas de comportamientos sociales, demasiados humanos no se comportan en grupo. Demasiados humanos abusan del desprotegido, del desvalido, del más pequeño. Entonces, yo creo que las reglas sociales y las reglas religiosas y las legales y las éticas y las morales deben de existir porque vaya que los humanos nos llevamos trancas, o sea, hacemos Ujú. cosas que si no nos ponen un freno, este, mm, no existirían límites, ¿verdad? Hay personas en particular, y no estoy hablando de los psicóticos o de los enfermos, estoy hablando
de personas que tienen intención, libre albedrío y que se comportan a su gusto. Que si no les ponemos reglas de comportamiento, abusan de poder, abusan de fuerza física, abusan de su encanto también, abusan de su magia, de su sonrisa, de sus ojitos, de su cuerpo para sacar ventaja de otra persona. Claro. Entonces, tenemos que tener las reglas, por eso son las reglas, porque tenemos que ya, sí, controlarnos para tener una especie de control y poder vivir en sociedad. Yo, en lo personal, siempre que me preguntan, yo digo, las reglas existen, son necesarias. Si no te gustan las reglas, pues vamos a cambiarlas, ¿verdad? Ujú. Pero las reglas deben de existir porque hay que proteger a los que ocupan protección, ¿verdad? Llámese niños, llámese mujeres, llámese personas discapacitadas, porque pues desgraciadamente si vas a un lugar donde, por ejemplo, una residencia donde tienes personas con discapacidades y alguien los empieza a abusar sexualmente, pues tenemos que tener una serie de reglas que evite hasta donde sea posible o cuando menos les dé un manazo, como decimos nosotros, a quien intente hacerlo para que no lo haga, para que se detenga y pues la amenaza de o te vas al infierno o te vas a la Mm. cárcel o te corro y pierdes el trabajo, pues desgraciadamente sigue funcionando. Muchas personas no se contienen, no se autorregulan y se llevan trancas, como dicen en el rancho, Sí, hacen lo yo que creo que no la deben. clave ahí es eso, el controlar el cuerpo y la Sí, regulación, porque la muchas personas mente. también crecen con los mensajes de no debes de sentir deseo, eso es impuro, tu cuerpo te puede llevar al pecado. Y aparecen otras cosas a raíz de esos mensajes que se quedan muy grabados, como la culpa después del placer. O sea, que sí te das permiso de tener placer, pero al final sientes mucha culpa por las ideas que te han implantado, ¿verdad? O hay gente que Correcto. tiene mucha vergüenza de su cuerpo y Sí, eso también crea disfunciones sexuales o por ejemplo simplemente la dificultad para disfrutar la intimidad. Hay gente sí. que por estar pensando tanto en los asuntos religiosos no se permite disfrutar de la sexualidad y eso obviamente pues genera. ¿Qué tipos de disfunciones, doctora? Fíjate, eso que estás describiendo es exactamente el otro lado de la moneda de lo que estaba diciendo yo. Y Ujú. definitivamente tenemos disfunciones desde eyaculación retardada en los hombres o eyaculación a destiempo, como lo llaman retardada o prematura. Tenemos problemas de deseo, tenemos problemas de incapacidad para tener orgasmos, tenemos problemas que realmente son difíciles de resolver si no resolvemos primero el impacto psicológico que lleva este tipo de regulaciones que se interiorizaron de una forma dañina para la persona. Y las tenemos que trabajar para permitirle a la sexualidad, al ciclo sexual normal, pues su funcionamiento, su fisiología normal que suceda. ¿Verdad? Suena muy Claro. fácil, pero realmente es todo un proceso. Sí, me imagino que las personas que están pasando por eso viven en una lucha silenciosa donde quieren honrar su fe por un lado, pero también Sí, quieren entender su deseo y yo creo que la mejor forma es vivir con valores, obviamente aceptando las reglas sociales, pero sin sentirse reprimidos, o sea, poder encontrar un balance donde no tengan que elegir entre la espiritualidad y la sexualidad. correcto, porque se entra muy con relativa facilidad a un círculo vicioso donde tienes esta cuestión del freno que viene a interiorizarse como represión, ¿de acuerdo? Y aparecen los miedos por el castigo prometido, por un comportamiento X que se te dice que no debes de tener. Y Ujú. entonces tiene un impacto en la funcionalidad, en la fisiología de algo que debiera de producirse. Es como cuando dices, es que me quiero comer una dona con nieve arriba y luego le voy a echar miel o chocolate encima. Y desde el momento en que te lo estás saboreando, ya estás sufriendo con la culpa por lo que estás
que ni disfrutas bien, y que luego te cuesta la cruda de la culpa como un día completo, ¿no? Porque no debí de haberme comido ese pastel con nieve y chocolate arriba y nueces y cereza y todo. Ni te diste la oportunidad de disfrutarlo y sí traes hasta dolor de panza porque te lo comiste. Entonces, qué interesante, ¿no? Cómo a veces, Javier, interiorizamos algo de una forma que nos daña. Y ahí es donde, pues tenemos todos que reflexionar, ¿no? ¿Qué tanto de lo que yo adquirí me está impactando de una forma negativa, como para poderlo soltar, podérmelo quitar y reeducarme de una forma donde yo tenga una moral, una ética de comportamiento que sea benéfica para mí? Y ahí es donde entramos nosotros a ayudarlos. Claro, y se requiere obviamente cuestionar todos nuestros comportamientos y reflexionar sobre ellos, porque también algo que yo pienso es que si algo en la sexualidad que tú disfrutas y va en contra de tus creencias religiosas, pues realmente cuestionarse si nos vamos a poder aceptar, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, la homosexualidad es algo que no está bien visto en muchas de las religiones, pero si la persona está completamente consciente que es así, que esas son sus preferencias, ¿por qué quedarse todo el tiempo sufriendo si en determinado momento podría simplemente aceptarlo y tal vez o cambiarse de religión o resolverlo? O Claro, sea, claro. en lugar Lo de estar bueno, sufriendo. correcto. Lo bueno también, como les platicaba yo al principio, es que, pues, afortunadamente las religiones se han ido adaptando y han ido Ujú. entendiendo estas necesidades. Por ejemplo, les platico a los católicos, el actual Papa León está diciendo que si un sacerdote observa que personas, aunque estén fuera de la cuestión de, por ejemplo, son divorciados, es una pareja de divorciados, o es una pareja, no lo aclara así exactamente como para decir pareja del mismo sexo, pero son dos personas que viven en comunidad y son buenas personas. Y el sacerdote se siente con la seguridad de que puede darles los sacramentos, pues que lo haga. Entonces eso es algo, yo creo que es muy lindo, muy interesante Ujú. de ver, ¿verdad? Otras religiones cristianas están ordenando mujeres a niveles altos, a niveles de sacerdotes, niveles de obispos. Entonces es algo lindo, ¿verdad? Que también tenemos que reconocer porque pues es algo que nutre el alma, es algo que ayuda a las personas, ¿verdad? La fe, la creencia espiritual y que pues yo creo que todos debemos de aprender a convivir con esta ética, esta moral, esta filosofía, este amor a Dios, como ustedes le quieran llamar, ¿de acuerdo? Que nos da un comportamiento a todos, nos da un comportamiento a todos y bienvenido siempre y cuando, creo yo, en mi opinión, sea de beneficio para la persona. Si se interiorizó de una forma dañina, yo creo que hay que ponerle atención y yo creo que hay que tratar de resolverlo. Ya, que tengan Claro. una bonita semana. Les mando un abrazo a todos y que, bueno, para los que van a renovar su fe, que así sea. Un abrazo. Muchas gracias, Muchas doctora. gracias. Recordemos vivir la sexualidad con mucha responsabilidad, pero no con miedo. Y nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, a todos nuestros suscriptores de YouTube. También les agradecemos que nos dejen por ahí un comentario en Facebook o en YouTube y con todo gusto la doctora Lourdes Mantecón va a estar por ahí contestando a cada uno de ellos. Nos pueden escribir también al correo electrónico mantecongarza@gmail.com y nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias. Se registran al canal y que pasen mis videos. Ahí les encargo mucho. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego.